Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Conexión Espiritual en esta hermosa mañana. Estamos acá estudiando la palabra del Señor, mirando la Biblia ilustrada en el día de hoy, la respuesta de Mateo en el libro de Mateo, capítulo 9 del 9 al 13 y capítulo 12 del 9 al 14. Amado Dios, te agradecemos, te adoramos, exaltamos tu nombre, Padre, porque no hay otro como tú. Entendemos y reconocemos, Padre, que si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería de nuestras vidas, mi Cristo? Te pedimos, Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones, Padre, que edifiques cada una de nuestras vidas, Padre, y que nos ayudes a sí mismo, Señor, a poder confiar en ti, buscar de ti diariamente, Señor, como lo mereces. Te pedimos, Padre Jehová, que esta lectura nos ayude a entender y a reconocer áreas de nuestra vida que quizás, Padre, necesiten un cambio. Permite, Padre, que no se interponga el orgullo en nuestras vidas, sino que podamos aceptar, reconocer y cambiar para honrarte como lo mereces. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a mirar entonces acá en el día de hoy la respuesta de Mateo. La lección anterior, en la lectura anterior estuvimos hablando un poquito sobre Mateo, pero hoy vamos a meternos más de lleno en Mateo. Así que antes de comenzar, déjeme darle un poquito de información sobre quién era este hombre. Em, más que Mateo, más que cualquier otro de los discípulos, ¿verdad? Mateo tenía una idea de lo que costaba verdaderamente seguir a Jesús, ya que él abandonó su puesto de ser recaudador de impuestos y quedó desempleado al hacer esto. Y para algunos de los discípulos, ¿verdad? Que eran personas, vamos a decir, eran pescadores, pues en algún momento si se alejaban, pues ya ellos podían regresar a pescar. Pero en el caso de Mateo, pues él ya había dejado ese trabajo. Algunos puntos fuertes y logros de Mateo. Fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Respondió inmediatamente a lo que fue el llamado de Jesús también. Invitó a muchos de sus amigos a su casa para que conocieran a Jesús y también compiló el Evangelio de Mateo. Y también aclaró a su audiencia el cumplimiento en Jesús de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aprender de la vida de Mateo? Aprendemos que Jesús aceptaba constantemente personas de todo nivel social. También aprendemos que Dios le dijo a Mateo, le dio a Mateo una nueva vida y le dio también la habilidad de destrezas de redactar informes y atender los detalles cuando había un propósito nuevo. Y también podemos aprender que cuando Jesús lo aceptó, Mateo trató entonces de llevar a otros a Cristo, que es algo que nosotros también tenemos que hacer. No era solamente, ay, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, sino si yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, déjame hablarle a otras personas para que vengan a los pies del Señor. La historia toma lugar en Capernaum o Cafarnaum, como dicen otros, y la ocupación de él tuvo dos, pues sería recaudador de impuestos y también discípulo de Jesús. El padre fue Alfeo y contemporáneos de él fueron Jesús, Pilato, Herodes y también los otros discípulos. Así que miremos entonces acá que prácticamente Mateo era un judío que los romanos habían empleado como un cobrador de impuestos. Así que hermanos, un judío técnicamente trabajando para los romanos, cobrando impuestos a los judíos. Así que imagínense cómo era mirado. Como traidor era una de las cosas, además de ladrón, a mí cuantas otras cosas. Así que cobraba impuestos de los ciudadanos, que, como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Y los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado. Pero lo que pasaba era que la mayor parte de ellos, como habíamos dicho antes, ellos cobraban más de lo que debían y se enriquecían por esto. Y por esta razón los judíos los odiaban. Tener reputación de estafadores y también de apoyar a sí mismo a los romanos, como decir, pues eres judío y no respaldas a los judíos, sino que estás apoyando y respaldando a los romanos. Así que eso no ayudaba también en la relación con ellos. Eh, cuando, cuando asimismo entonces llegó Mateo, podemos ver acá que cuando Jesús llamó a Mateo, diciéndole que fuera uno de los discípulos,
Pues Mateo le siguió de inmediato y él dejó, hermanos, una carrera muy lucrativa. El dinero, ¿verdad? No se enfocó en su decisión. Y una pregunta curiosa, si Dios le llamara a usted y usted tiene una carrera que le paga muy bien para que dejara esa carrera, vamos a decir que usted está vendiendo algo, ¿verdad? Y es algo que hace daño, y en el momento que usted dice, no, yo voy a seguir a Cristo, dice, wow, pero si yo sigo vendiendo esto es algo que no edifica a nadie, entonces no, mejor tengo que dejar mi trabajo. ¿Estaría dispuesto a hacerlo por el Señor? Buena pregunta. Muchas veces, a veces no queremos dejar las cosas en nuestras vidas, las cosas atrás, ¿verdad? Que en vez de ayudarnos a acercarnos, lo que hacen es ayudarnos a alejarnos de Dios. Y al visitar a Mateo, eh, pues prácticamente dirían muchos y dijeron muchos en aquellos momentos que Jesús estaba dañando su reputación al compartir con este hombre, ya que él había estado engañando a la gente y entonces Jesús ahora se encuentra con él y Jesús, de acuerdo a que él estaba dispuesto a cambiar de su corazón, ¿verdad? Trabajó dentro de él para que así fuera cambiado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que no le vayamos a tener temor, ¿verdad? Personas que tienen un estilo de vida diferente, actuando y pensando como si estas personas no tuvieran necesidad de Dios, porque, hermano, todos necesitamos de Dios. Los fariseos trataban con frecuencia de atrapar a Jesús y pensaron que su relación con esta gente de baja vida literalmente era la oportunidad perfecta para poder entonces a sí mismo hacerlo. Y podemos ver acá también que cuando se refiere en el capítulo 12 del 9 al 14, se habla de lo que es se habla sobre las sinagogas y se refiere al hombre con la mano deformada, ¿verdad? Tener una mano como que se le había secado. Los fariseos trataron de enredar a Jesús preguntándole que si era legal sanar en el día de reposo. Hermano, Jesús conocía lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Que no era nada de interés real, sino era como tratar de hacerle quedar mal frente a la gente, a mi frente a Dios. Si no se acuerdan, hermano, los fariseos, aquí está el problema. Ellos eran líderes espirituales, pero mire cuál era el problema. Pues se supone que nosotros hablamos de la palabra de Dios y que vamos a vivir en base a los preceptos que nos enseña la palabra de Dios, los principios bíblicos. Pero estos fariseos, ellos no empezaron, ya lo habían hecho por mucho tiempo, estaban escribiendo reglamentos que ellos mismos los escribían. Por ejemplo, incluyendo hasta cuánto podía caminar uno durante el día de reposo, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Y haciendo, vamos a decir, el entendimiento del seguir a Dios aún más difícil, ¿verdad? Como una complicación de, mire todas estas reglas, tantas y tantas y tantas, encima de los 10 mandamientos, que resumen dos. Pero los 10 mandamientos, ¿verdad? Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos dos principios se resumen los 10 mandamientos completos. Mire qué simple es. Ellos complicaron todo, literalmente escribían reglamentos al pie de la letra que había que seguir técnicamente. Tantos hermanos que ni las mismas personas que los escribieron los estaban siguiendo. Mire eso. Entonces, ellos lo que hacían era que ponían sus leyes que ellos habían escrito por encima de las necesidades humanas y les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas que no les importaba el hombre de la mano seca. ¿Y qué actitud, hermanos, asumimos nosotros en situaciones así? ¿Le damos importancia a lo que Dios quiere hacer o al plan de Dios o nos enfocamos en nuestro yo por nuestras convicciones? Cuando se habla entonces de este hombre, Jesús sanó en el día de reposo varias veces y ninguna de esas veces se podría hacer, vamos a decir, no podría ser considerado como que había una emergencia, que el hombre se cayó y estaba sangrando y iba a morir. No, lo pudo haber hecho el próximo día o lo pudo haber hecho el día antes. Pero si Jesús hubiera esperado hasta el día siguiente, se sometía entonces a la autoridad de los fariseos. Y Jesús no tenía que estar sometido a la autoridad de reglamentos escritos por hombres, sino que él se sometía al plan divino y al plan espiritual.
Así que Jesús dejó en claro delante de todos que sus normas eran ridículas y mezquinas. Dios es un Dios de personas, Dios no es un Dios de reglas. Así que, hermano, vamos a mostrarle a la gente que nos rodea lo que es misericordia, lo que es compasión. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender, Señor, que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, para que tenemos que buscar a las personas y encontrarlas tal y donde están, para y cuando estemos ahí, Señor, permitirte a ti obrar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a no permitir que nuestra visión, Padre, sea cegada por la sociedad, por nuestro empleo, por las finanzas, ni absolutamente por nada, mi Cristo. Te agradecemos estas cosas y las pedimos así mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Hablamos pronto y que tenga un día bendecido. Bendiciones. No se olvide, busquemos de la presencia del Señor.